Son las 7:46, vamos a conversar con Pablo Encalada, abogado penalista, sobre este anuncio hecho el viernes de la noche por el presidente de la República, Daniel Noboa. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Eliminar la tabla de consumo de drogas así nomás es posible? Empecemos por ahí, sobre la legalidad y la aplicabilidad de la decisión presidencial. Muy buenos días, Milton, buenos días a toda la ciudadanía. Un gusto estar acá. Bien, nos tomó, sí, de sorpresa. Me parece que es una medida populista, desde cómo la presentó, ¿no es cierto? Creo que fue más bien una medida pensada en el TikTok o en quienes pedían esto como una solución frente a los problemas de criminalidad y consumo. Lo cierto es que hay que entender qué es esta tabla de drogas como se la conoce. Y el hecho es que en la mayoría de los países del mundo, el Ecuador incluido, el consumo de drogas no es un delito. Y no solo que el consumo no es un delito, sino que cuando se trata de adicciones es un problema de salud pública, lo dice la Constitución de la República. Y entonces, esta tabla de umbrales que está presente en muchos países del mundo, de la región, casi la mayoría de Sudamérica, Estados Unidos, México, etcétera, lo que hace es entregar una herramienta objetiva para que las autoridades de justicia, policía y autoridades de justicia, puedan diferenciar entre quién es consumidor y quién es traficante de drogas. ¿No es cierto? Porque, digo, el consumo no es punible, pero con esto hay un elemento objetivo para decir, si tiene menos de tanto, entonces es consumo, si tiene más, puede ser para narcotráfico. En palabras más sencillas, derogar esta tabla vuelve al consumo de drogas punible. Mire, ese es el espíritu de la derogatoria. Quizás el presidente cree eso, ¿no es cierto? Pero en la realidad eso no va a suceder. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional, en una sentencia, dijo que ni siquiera el poseer más cantidades de las permitidas en esa tabla, ni siquiera eso significa que ya la persona que posee es traficante, sino que la Fiscalía tiene que probar el ánimo de tráfico y no solo de posesión para Pero eso es un problema de subjetividad, entonces. Sí, de queda acuerdo. a discreción de los fiscales el hecho de que sea o no sea un delito. Claro, y entonces digamos, la única certeza que nos da la derogatoria de esta tabla es la inseguridad jurídica. Eso sí es seguro. Pero no había inseguridad jurídica en la tabla. No, había claridad más bien. Había claridad porque si había... Y además, fíjese usted que lo permitido era mínimo. O sea, hablamos de marihuana, que era lo más alto, que eran 10 gramos, pero el resto son 0,1 Cocaína gramos. 0.1, heroína Claro, 0.05, éxtasis 0.10, heroína 0.04, etcétera. Correcto. Entonces, aplicando la Constitución de la República y aplicando la sentencia de la Corte Constitucional, la tenencia, ¿no es cierto? No, la tenencia para el consumo no es punible, porque los jueces van a decir, no, la Corte se ha pronunciado en este sentido, y si Fiscalía no prueba que la tenencia es para el tráfico, entonces esto no es punible. Por lo tanto, con esta inseguridad jurídica puede haber abuso policial, corrupción judicial o corrupción también desde los abogados en libre ejercicio. Pero el otro lado, el lado que argumenta el presidente de la República es: esto promueve el microtráfico, por eso la elimino. Mire, Milton, es probable que se haya utilizado en algunas circunstancias, sí, ¿no es cierto?, para ocultar, tenían cantidades mínimas y de esta forma vendían. Pero lo cierto es que la venta de drogas en cualquier cantidad, incluso dentro de los umbrales, es delito. Entonces, si un policía ve que alguien está vendiendo, no hay relación con lo otro. Si vende 0,001 gramos de lo que sea, es delito y por lo tanto tiene que ser sancionado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Bueno, tome una foto, tome un video, tiene el teléfono a la mano, es muy sencillo, digamos, llevarse de elementos para poder probar aquello. Entonces, es probable también que en el sistema de justicia, principalmente en la policía, haya este desconocimiento, ¿no es cierto? Y ellos crean que si una persona vende dentro de los límites permitidos, entonces ya no es tráfico de drogas. Y eso no es así. La venta siempre es punible. Ahora, necesita es una resolución del 2013, ¿verdad? El presidente ha tomado la decisión de derogarla, pide al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud que tomen las medidas para hacer este tema. ¿No necesita de asamblea esta derogatoria? No, porque en realidad lo que hace digamos, en el Código Orgánico Integral Penal están establecidos las penas, ¿no es cierto? A ver, el 220 del COIP dice: la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. La normativa correspondiente es la tabla. Correcto. Entonces no hay que reformar el COIP. No, la ley no, porque hace una referencia a una norma, digamos, de carácter de un reglamento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sí, esa es la vía. Lo que digo yo es que en la práctica esto ni siquiera va a ser ejecutable porque los jueces van a alegar derechos constitucionales, sentencia de la Corte Constitucional, que es de cumplimiento obligatorio. Y lo único, insisto, es la inseguridad jurídica. Ahora, sí puede aplicarse entonces. Se puede aplicar legalmente la derogatoria de la tabla de consumo,
lo que usted cree es que no se puede aplicar fielmente por la subjetividad que esto representa. Correcto, pero supongamos que esta derogatoria tiene el efecto que quiere el presidente de la República. Ajá. ¿Qué va a significar en la práctica? Va a significar que todos los consumidores y los adictos van a terminar presos. Ajá. Entonces nos vamos a llenar las cárceles de consumidores y adictos, habrá que construir más cárceles para meterlos y no como dice la Constitución de la República, que en caso de adictos es un problema de salud pública porque son enfermedades y hay que tratarlas como enfermedades y no como crímenes y por lo tanto no meter a los adictos a las cárceles. En el 2019 fue la consulta a la Corte Constitucional que se hizo y la Corte dijo que los umbrales de porte de drogas son meramente indicativos para el juez. Es decir, esta es una tabla referencial. Correcto. Es una tabla referencial, por supuesto. O sea, siempre ha sido subjetivo. Siempre ha sido referencial. Ahora va a ser más subjetivo que antes, nada más. Mira, lo que pasa es que con la vigencia de la tabla, si es que había menos de la cantidad, digamos, si poseía dentro de los umbrales, se presumía que era para el consumo. ¿No es cierto? Ahí había una presunción. Sin embargo, si la policía tenía elementos para decir, este señor está vendiendo a la salida del colegio, ¿no es cierto? Ajá. Pero dentro de los límites permitidos. Si hay evidencia de que estaba vendiendo, eso era delito. La Corte Constitucional insistió en el hecho de que la carga de la prueba para demostrar que la posesión es para el tráfico le corresponde a la Fiscalía independientemente de la cantidad de droga que tenga. Pero cuando eran cantidades mínimas, se presumía que era para el consumo. Ahora, ¿por qué se pusieron estas cantidades mínimas que fueron establecidas en la tabla? Dice que se hizo un análisis de toxicidad, estudios psicológicos, biológicos, que hizo el Ministerio de Salud sobre la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal. ¿De dónde sale esto? Finalmente es una decisión de carácter político, ¿no es cierto? Decimos cuánto vamos a tolerar, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque muchas veces en nuestros países tuvimos casos, digamos, muchas épocas que se sancionaban a las personas, a los consumidores. Gente que por 5 gramos de marihuana había terminado condenado a 8 años de cárcel. Nuestras cárceles llenas de consumidores de drogas. Entonces, esto en el mundo se ha visto que no puede ser la solución, ¿no es cierto? La persecución, tener el 50% de las cárceles llenas de microtraficantes o consumidores, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscaba esto es decir, bueno, ok, vamos a tolerar hasta cierto monto para que estas personas no vayan a la cárcel. ¿Por qué, doctor, esta medida de ofrecer derogar la tabla de drogas y ahora derogarla ha sido popular, ha sido como una oferta de campaña de varios candidatos? Incluso el presidente Lasso también ofrecía eso y hubo un intento, no entiendo por qué no la derogó. A ver, primero porque hay una creencia equivocada, digamos, la gente siempre creemos, los seres humanos tendemos a creer que tenemos un hecho anterior, uno posterior y queremos causar una causalidad, ¿cierto? Decimos un causalismo mágico ahí. ¿Por qué hay más consumo de drogas? ¿Por qué hay más delincuencia alrededor de las drogas? Por la tabla, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente quiere creer, soluciones sencillas. Y la verdad no es esa, no hay relación de lo uno con lo otro. El tráfico de drogas, la criminalidad, tiene otras circunstancias y por lo tanto la eliminación no va a repercutir en lo otro. Entonces por eso es que popularmente se vendía esta idea y la gente, claro, ante una solución, que le plantean una solución sencilla, la gente compra, ¿no es cierto? Y entonces, el presidente Moreno también lo anunció, lo anunció el presidente Lasso, pero cuando ya van a ejecutar, se asesoran, conversan, analizan, se dan cuenta que esa no es la vía, se dan cuenta que es inconstitucional además. Y entonces, claro, ahora el presidente, yo supongo, como no ha estado mucho tiempo en el gobierno todavía, tomó una decisión, me parece que apresurada, y claro, mucha gente está feliz con esta decisión. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución dice que, ¿dónde está el artículo de la Constitución? El artículo 326, me parece. 326, déjeme, yo lo tengo aquí, pero bueno, el 164. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerará sus derechos constitucionales al tema de las elecciones porque es un problema de salud pública, es decir, no puede ser punible. Correcto, correcto. ¿Por qué razón? El consumo de drogas no puede ser punible. Porque pero la tabla de drogas lo volvían no punible hasta un cierto límite. Repito, Milton, repito. Lo que nos aclaró la Corte Constitucional es, no importa cuánto tengas, lo importante es que se pruebe que lo que tenías era para el tráfico. Eso dice la Corte Constitucional, pero la Constitución no dice eso. No, pero la Corte Constitucional interpreta lo que claro, y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio lo que es la Corte aquí tienes que probar que lo están utilizando para hacer microtráfico. Correcto. Y no para consumo personal. Correcto. Pero con tabla o sin tabla da lo mismo. Sí, al final sí, claro. Al final sí, pero claro, estas subjetividades que te preocupan, Milton, le preocupa a la ciudadanía, se corregía de alguna forma con la tabla, ¿no es cierto? Porque daba un parámetro objetivo. Entonces, por lo tanto, la policía detenía a un muchacho que tenía 5 gramos de marihuana. Tenías como defenderte de alguna manera, digamos. Estás dentro del límite permitido y ándate nomás.
¿no es cierto? Pero si veía a otra persona esos 5 gramos vendiendo a la salida de un colegio, eso era crimen antes y sigue siendo un crimen ahora. ¿No se va a poder aplicar esta decisión del presidente o sí? Está en manos de los jueces. Está en manos de los jueces. Pero los jueces deberán resolver si es que alguien presenta una medida. En estricto ¿legal? derecho, los jueces tienen que aplicar lo que dice la Constitución y la interpretación de la Corte Constitucional. Eso es en estricto derecho lo que tienen que hacer. Es decir, en contra de lo que cree el presidente que iba a tener efectos esa derogatoria. O sea, un juez puede juzgar en base a una tabla que no existe. No en base a la tabla, sino en base a que no se ha probado que esa tenencia es para el tráfico y no para el consumo. Entonces, en resumen, ¿usted cree que esto va a provocar mayor subjetividad en el momento de juzgar, incluso corrupción, incluso decisiones injustas? Totalmente, totalmente, Milton, inseguridad jurídica. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente hayan unos jueces que interpreten que a ese consumidor hay que mandarlo a la cárcel. Otros actores del sistema de justicia o policías quizás, cuando hay subjetividades hay espacio para la corrupción y para las injusticias, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, la derogatoria de la tabla no va a tener efectos positivos, sino con certeza efectos negativos. Gracias por habernos acompañado. Pablo Encalada, abogado penalista, sobre el tema de la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Despedimos, son las 7:57, vienen las noticias locales. Tenga buen día.